voy a hablar acerca de los diagramas de actividades. Estos muestran un proceso de negocio o un proceso de software como un flujo de trabajo a través de una serie de acciones, que es lo mismo que si representáramos un programa como una serie de pasos, pero en una forma gráfica. Las personas, los componentes de software o los equipos pueden realizar estas acciones, como por ejemplo una persona que trabaja en una pizzería. Esta recibe una orden, sigue los pasos para hacer una pizza y esta entrega la orden. Utilizan símbolos con significados definidos que representan los pasos del algoritmo y representan el flujo de ejecución mediante flechas que conectan los puntos de inicio y del fin del proceso. Estos son iguales a los de un diagrama de flujo, solo que con conceptos más modernos para los estándares de hoy en día. Se puede usar el diagrama de actividades para describir procesos de varios tipos, como por ejemplo un proceso de negocio o un flujo de trabajo entre los usuarios y el sistema. Por poner un ejemplo, un usuario que quiera mandar un archivo a otro usuario por medio de alguna plataforma en especial, pues bueno, se puede utilizar un diagrama para describir los pasos que tiene que hacer esa persona. Los pasos que se realizan en un caso de uso, como por ejemplo las diferencias que hay entre las altas, bajas y cambios entre una aplicación web y una base de datos. Un protocolo de software, es decir, las secuencias de interacciones entre componentes permitidas, como por ejemplo cuando abrimos una conexión a una base de datos en Internet. Sencillamente un algoritmo de software, como podría ser un programa que haga una suma de dos variables. Ahora voy a explicar cómo se lee un diagrama de actividad. Cabe resaltar que cada diagrama es una actividad diferente y podemos entenderlos como si fuera un juego de mesa. Ponemos una ficha en el nodo inicial y nos vamos guiando por las flechas para seguir cada proceso. El primer elemento es el elemento de acción. Este es el paso de la actividad en el que los usuarios o el software realizan alguna tarea, como por ejemplo asignarle un valor a una variable o hacer algún cálculo. El elemento de flujo de control es el conector que muestra el flujo de control entre las acciones, que está representado con las líneas con las flechas. El nodo inicial indica la primera acción o las primeras acciones de la actividad. Lo que quiere decir es que cuando vemos el nodo inicial está iniciando nuestra actividad. Y bueno, por consiguiente el nodo final nos indica el fin de esta actividad. El nodo de decisión es una bifurcación condicional de un flujo. Es lo que nosotros conocemos como un if. Lo que nos indica es de que si el proceso cumplió su función, puede seguir avanzando, y si no, va a retornar hasta que pueda concluir su función. El elemento de restricción es una condición que especifica si un token puede fluir por un conector. Este va de la mano con el nodo de decisión, ya que si la restricción se cumple, el proceso puede seguir con su flujo. El nodo de combinación es necesario para combinar los flujos que se dividieron mediante un nodo de decisión. Anteriormente no se usaba en este nodo, sino que se conectaba directamente con la acción. Ahora, para tener un diagrama más limpio, se utiliza de esta manera para entender correctamente el flujo. El nodo de comentario proporciona información adicional sobre los elementos a los que está vinculado. Esto nos sirve para tener un poquito más de contexto cuando hablamos de una acción o de un nodo de decisión. Llamada de acción. Acción que se define con más detalle en otro diagrama de actividades. Esto podría decirse que es un diagrama de actividades dentro de otro diagrama de actividades. El diagrama anterior tenía un flujo de control simple, donde solo había una secuencia de acciones. Este diagrama tiene un flujo de control simultáneo, donde hay una secuencia de acciones ejecutándose al mismo tiempo. El nodo de división divide un único flujo en flujos simultáneos. Esto quiere decir que
nosotros tenemos dos secuencias de acciones o más ejecutándose al mismo tiempo. El nodo de unión combina flujos simultáneos en un único flujo. Esto sirve para que estos procesos que corren de manera simultánea lleguen a un fin y vuelvan a ejecutarse en una acción. El nodo de envío de señal es una acción que envía un mensaje o una señal a otra actividad o a un subproceso simultáneo de la misma actividad. Esto quiere decir que si tenemos en un solo programa dos actividades corriendo al mismo tiempo, bueno, pues podemos comunicarlas con este tipo de nodos. Otro nodo que funciona de la misma manera es el nodo de recibir el evento, que es una acción que espera un mensaje o una señal antes de continuar con la acción. Normalmente estos dos nodos se comunican de una manera en la que las actividades puedan estar en sincronía. En este diagrama podemos ver el flujo de datos que pasa de una acción a otra. Estos nodos son diferentes a los anteriores. El nodo de objeto representa los datos que pasan por un flujo. Estos pueden ser datos como una consulta, algún registro o alguna variable. El pin de entrada representa los datos que puede recibir una acción cuando se ejecuta, como por ejemplo en una aplicación web, cuando hagamos una consulta vamos a recibir una serie de datos que el servicio web requiera. El pin de salida representa los datos que genera una acción cuando se ejecuta, como por ejemplo cuando le damos guardar a un archivo de Word y este nos genera un archivo diferente. El nodo de parámetros es el nodo de objeto a través del cual la actividad recibe o genera datos. Estos parámetros nos ayudan a recibir correctamente lo que espera nuestra siguiente acción. Eso es todo por ahora, espero que les haya gustado este video y nos vemos pronto. ¡Adiós!